Esta es más dinámica. Qué pena con ustedes, pero pues esta vaina es así. Listos. Vamos a hablar entonces de la segunda parte. Y vamos a hablar de dolor, vamos a hablar de dolor de cabeza y de por qué sentimos frío, por qué sentimos calor, ¿vale? Ya la entendemos más fácil. La otra pues es un poquitico más enredada, pero créanme que lo hacemos. Entonces, ¿cómo sentimos dolor? ¿Por qué sentimos dolor? Recuerden que yo les dije hace 8 días que cuando uno siente dolor, el dolor es una parte importantísima del cuerpo humano para poder determinar que algo no está funcionando bien o que algo se nos está dañando dentro del cuerpo. Por eso es importantísimo sentir dolor, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los tipos y las cualidades del dolor? ¿Cómo podemos dividir el dolor? Lo podemos dividir en dos tipos. El dolor rápido o también llamado dolor agudo y el dolor lento o también llamado dolor crónico. ¿Qué otros nombres puede tener el dolor agudo? Dolor intenso, dolor punzante, dolor eléctrico. Alguna vez todos en algún momento de la vida lo hemos sentido. ¿Y cuál es el dolor lento o crónico? También es el urente, el sordo, el pulsátil, el que se demora días y que uno no es capaz de distinguirlo bien. En cambio, el dolor agudo uno sí dice, me duele acá. Bien, recuerden entonces que los, las, los receptores del dolor se llaman nociceptores, miren, nociceptores. Y por lo regular son terminaciones nerviosas libres. Acuérdense de los corpúsculos de Meissner, de Pacini, toda esa vaina que ustedes van a ir a leer juiciosos. Esos sirven para otras cosas. En cambio, las terminaciones nerviosas libres sirven para muchas cosas, pero entre las cosas que sirven es para conducir el dolor. Se llaman nociceptores. ¿Dónde los tenemos ubicados? En muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, en las capas superficiales de la piel. Por eso es que cualquier cosa nos hace sentir dolor. En el periósteo, o sea, esa capa que recubre los huesos. Por eso las fracturas duelen tanto. En las paredes arteriales, en las superficies articulares, en los haces musculares o en la tienda y la bóveda craneal. Todas esas zonas. Fíjate una cosa, alguien me podría preguntar, Doc, ¿y qué? ¿Y adentro del cuerpo? Pues fíjate que dentro del cuerpo tenemos pocas. Hay algunas terminaciones nerviosas del dolor y ahorita explicaremos entonces por qué la apendicitis duele o por qué un cólico por una diarrea duele. Ahorita hablaremos de eso, ¿vale? Entonces, los estímulos que excitan receptores del dolor, ¿qué tipo de receptores son? Fíjate, una cosa interesante. Entonces, podemos tener mecánicos, térmicos y químicos, pero para el dolor agudo, solamente mecánicos y térmicos. En cambio, para el dolor crónico, el estímulo puede ser mecánico, térmico y químico. Quiere decir entonces que el dolor agudo no tiene nada que ver con estímulos químicos. Y cuando hablamos de estímulos químicos, hablamos de ¿qué? De la secreción de sustancias como la bradicinina. ¿Por qué está subrayada y en negrilla? Porque es una de las sustancias que más implicadas está en la producción de dolor químico, o sea, de dolor crónico. Serotonina, histamina, iones de potasio, el ácido, acetilcolina, enzimas proteolíticas, prostaglandinas o sustancia P. Todas estas sustancias que estoy mencionando acá están relacionadas con el dolor crónico. Ahorita veremos que no quiere decir que un dolor agudo no termina convirtiéndose en crónico, o los dos al mismo tiempo mandando señales, ¿cierto? Yo puedo quemarme y esa quemadura producir bradicinina y entonces puede el dolor agudo al momento que me quemé, pero me puede durar 2 o 3 días porque comencé a producir bradicinina, entonces el dolor pasa de agudo a crónico. ¿Sí se dan cuenta? Una de las características que tienen los nociceptores es que son receptores que no se adaptan. ¿Se acuerdan? Pues no, no se pueden adaptar. Imagínate que se adaptaran como se adaptan los del pelo, ¿cierto? O algunos que ya vimos,
que se adaptan en menos de un segundo o en un segundo. Imagínense cuando uno meta el dedo al fuego, pues que produce, el calor produce dolor, como veremos más adelante. Imagínense si se adaptara, pues uno dejaría el dedo ahí metido y se quemaría durante largo rato. Mantiene informada a la persona de un estímulo perjudicial, por eso es tan importante el dolor. Mantiene informada a la persona de un estímulo perjudicial. Entonces, esto es volver a repetir la misma diapositiva. Entonces, ¿cómo es la velocidad de lesión tisular como estímulo para el dolor? Ojo con esto. Lo que me está diciendo es que no importa qué tanto me dañe yo, sino a qué velocidad lo haga para poder interpretar el estímulo. Dice que el dolor por calor, entonces, depende no de qué tanto me queme. Yo me puedo quemar, así me queme la punta del dedo o me queme todo el brazo, la sensación de dolor va a ser dependiendo de la velocidad de la lesión tisular. Si rápidamente se daña el tejido, pues rápidamente voy a sentir dolor. Por eso es que da lo mismo, pues no da lo mismo, pues en el sentido del daño, pero por eso es que uno siente tanto dolor. Así sea, cuando se han visto a veces que se quema uno con una vela o con un fósforo cuando lo prende, ¿cierto? Que cuando se quema con agua y le quema toda la pierna. En ambos casos se siente dolor, porque depende de la velocidad de la lesión tisular, la intensidad del dolor, por ejemplo, por el calor. Ahora, no solamente depende esta velocidad del daño, por ejemplo, en cuando nos quemamos. Ese daño o ese dolor puede persistir por la velocidad de la lesión en ese momento, pero si le sumamos a eso que el paciente que se quemó después tuvo una infección bacteriana o se dañaron algunos vasos o además tuvo una contusión, todo esto también nos lleva a producir dolor. Aquí está la curva de distribución obtenida a partir de un número elevado de sujetos de la temperatura cutánea mínima que produce dolor. Esto lo hablaremos hacia el final, donde me dice que a partir de subir los 45 grados, el número de sujetos que comienzan a percibir dolor aumenta progresivamente. Después va disminuyendo, porque ya el daño al tejido es tan grande que ya daña los receptores del dolor. Entonces, no solamente me causa dolor los problemas térmicos, la isquemia tisular. ¿Qué quiere decir? Que a un tejido le deje de llegar sangre. Entonces, si se bloquea el flujo sanguíneo, aparece dolor. Hagan el intento, mentira, no lo van a hacer. Pero si usted se tapa el dedo, se lo ocluye duro, al momentico se le pone morado y usted comienza y la zona comienza a sentir dolor. ¿Por qué se cree que se produce el dolor? Sí, una de las cosas que se cree es por deformidad o por mecanorreceptores que se ven afectados. Perdóname, por receptores del dolor mecánicos que se ven afectados. Por el estímulo mecánico, pues. Pero también se ha demostrado que el flujo sanguíneo hace que duela por la acumulación del ácido láctico del metabolismo que comienza a no poder salir y al acumularse esto también produce dolor. Entonces, ese metabolismo anaeróbico y el aumento del ácido láctico hace que se aumente el dolor. Y también porque comienza a liberar bradicininas y algunas enzimas proteolíticas. Todo esto hace que la isquemia produzca dolor. Todo esto hace que la isquemia produzca dolor. Pero súmele a eso que si usted tiene un espasmo, se puede producir dolor. Entonces, por ejemplo, que usted esté en una mala posición, un brazo, ¿cierto? Por ejemplo, que usted se quede dormido encima del brazo. Eso, ¿se acuerda que se le duerme en el brazo? Pues sí, eso es una cosa. Pero puede producirle dolor, claro. El espasmo del músculo ahí. Entonces, le produce dolor por el mecanismo directo de los receptores mecanosensibles que están sintiendo la deformidad y que le mandan, pero como si usted está doblado encima del brazo, le está impidiendo que le llegue sangre, también la isquemia produce dolor. Entonces, en el caso del espasmo, el dolor se produce de manera directa por los receptores mecanosensibles, pero de manera indirecta también por la isquemia que le puede producir a esta zona, que no le llegue buena cantidad de sangre.
por dónde se transmite el dolor. Así como vimos hace rato que el tacto, el calor, el frío, ¿se acuerdan? Todas esas sensaciones tenían dos vías que vimos. Vamos a darnos cuenta que el dolor rápido y agudo y el dolor lento o crónico también tienen sus propias vías para llevar la información. Entonces, el impulso, veamos aquí, aquí tengo una lesión local en la muñeca. Esto lleva un impulso hasta el cerebro, devuelve una respuesta simpática, la inflamación de los vasos aumenta más dolores y puede volver un círculo vicioso. El resultado de la quemazón, dolor e inflamación. ¿Cómo produce un círculo vicioso? Muy bien. ¿Cuál es la vía del dolor rápido o agudo? Nace del estímulo mecánico o térmico, en este caso térmico, mire, está quemando el dedo, y lo conduce por nervios periféricos a la médula por fibras A delta a velocidad de entre 6 y 30 metros por segundo. Informa sobre la situación lesiva para que la persona reaccione de inmediato y se aparte del estímulo. Y algunas otras informaciones van por fibras más lentas, por fibra C, y se conducen desde la médula espinal hasta el encéfalo por una vía que se llama neoespinotalámica. Neo quiere decir nueva vía de la espina, o sea, de la médula, hasta el tálamo. Entonces ese fascículo neoespinotalámico actúa en dolor, llevando por fibras de tipo A delta en la lámina de las astas dorsales, miren las láminas. Lleva la información, aquí hace una sinapsis y lleva por neuronas de segundo orden que originan fibras largas que cruzan al lado opuesto, se van al otro lado, ¿cierto? Por la comisura anterior, aquí está la comisura anterior, ¿cierto? Y ascienden por las columnas anterolaterales. Mire la vía anterolateral, columnas anterolaterales. Unas fibras llegan a la formación reticular del tronco encefálico, aquí está el tronco. La vía pasa al hipotálamo y termina en el complejo junto con la columna, ¿se acuerda la columna dorsal lemnisco medial? Otras en grupo nuclear posterior del tálamo. De aquí va a otras zonas basales de la corteza somatosensitiva hasta el cerebro, hacia las áreas somatosensitivas. Entonces aquí está a nivel encefálico, aquí está a nivel periférico, aquí está el trauma, dañó la piel, manda manda la información por los nociceptores, llegan aquí a la médula y mandan por la vía espinotalámica. Si la estimulación afecta a la vez a receptores táctiles, por ejemplo, en esta fractura tan inmunda que están viendo ahí, ¿cierto? Si además de afectar los receptores del dolor, también afecta a receptores del tacto, entonces activan al sistema de la columna dorsal lemniscomedial que vimos en la clase anterior y que hace que se localice exactamente dónde es el dolor. Se considera que el glutamato, que lo vimos hace 8 días, recuerda que ustedes ya lo estudiaron, supongo, el glutamato es el neurotransmisor más probable de dolor rápido A delta, perdón. Miren aquí la quemadura, aquí el dolor de espalda. Entonces, podemos tener ahora la vía del dolor crónico. Ya se acuerda que en el dolor, la diferencia entre el dolor crónico y el dolor agudo está en que en el dolor crónico no solamente se da por mecanorreceptores y por estímulos mecánicos o por estímulos térmicos, sino también por estímulos químicos, no lo olviden, estímulos químicos, ¿cierto? Tiende a crecer con el tiempo, ocasiona sufrimiento intolerable que obliga a la persona a tratar de mitigar su causa. Viaja por nervios periféricos a la médula por fibras C, que son lentas, a medio metro hasta 2 metros por segundo. Llega a neuronas de las astas dorsales, de la médula al encéfalo por el fascículo paleo
espinotalámico, mientras que el dolor agudo iba por el neoespinotalámico, el dolor crónico va por el paleoespinotalámico, no lo olviden. Entonces ese fascículo paleoespinotalámico entra por la misma laminilla, mira aquí entrando, por las laminillas 2-3 y 2-3 de las astas dorsales, que también se conocen como sustancia gelatinosa, van a la lámina 5, esta es la lámina 5. Aquí hacen una decusación, perdónenme, hace una sinapsis y fabrica neuronas de segundo orden, mírenla acá, que se la estoy mostrando, esta parte de acá. Largas que cruzan al otro lado, miren, cruzan al otro lado. Y ascienden por las columnas anterolaterales, las columnas anterolaterales. Entonces, la proyección del fascículo paleoespinotalámico aquí también vuelven y llegan al tronco encefálico, presentan un final amplio en el tronco encefálico, en núcleos de formación reticular del bulbo, protuberancia, mesencéfalo, todo esto es bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Llegan a la región tectal del mesencéfalo, y la región tectal, a los colículos superiores e inferiores, ahí ya no lo estamos viendo bien, a la zona gris periacudental, a núcleos intralaminares ventrolaterales, aquí están los núcleos intralaminares, del tálamo, hipotálamo, y regiones basales del cerebro. Aquí está el hipotálamo y toda esta zona. Ahí está. Esto es simplemente para mostrar otro tipo de... Aquí está la vía neoespinotalámica. Muy bien. En el dolor lento ya la localización no es exacta. ¿Se acuerda que para que nos ayudara la localización exacta en el dolor agudo se ayudaba de los receptores de tacto que se iban por la vía de la columna dorsal hemiscomedial? Aquí la localización del dolor es mala por conexiones difusas polisinápticas que posee la vía. Aquí ya no es el glutamato, sino la sustancia P, la que se ha dicho que es el neurotransmisor que más probablemente esté implicado en eso. A veces el glutamato también interviene, pero más la sustancia P. Entonces, para dolor agudo, glutamato. Para dolor crónico, sustancia P, pero también acompañada de algo de glutamato. Dice que la formación reticular, el tálamo y la corteza cerebral intervienen en la interpretación de las cualidades del dolor. Sí, ya lo hemos visto. Aquí están las estructuras cerebrales implicadas en la percepción del dolor. Entonces ya nos vamos hacia arriba. Entonces tenemos la corteza, ¿se acuerda? La corteza somatosensorial 1 y 2. El giro cingulado, el sistema límbico y la estructura afines como la ínsula, que son estructuras de los que se llaman núcleos basales allá del cerebro. Todos estos ayudan a percibir el dolor allá arriba. Veamos aquí el nociceptor mandando la información, ¿cierto? Llegando y excitando allá. Aquí está normal y aquí está excitado. Entonces, el dolor aviva la excitabilidad cerebral global, ¿cierto? Como aviva la excitabilidad cerebral global, por eso es que el dolor interfiere con el sueño, porque excita las neuronas, impidiendo que descansen. Entonces, eso hace que el dolor intenso impida que se produzca el sueño. Este simplemente se lo dejo, pero eso lo van a ver mejor en neuroanatomía, no me voy a poner yo con eso. Pero bien, hay una cosa muy interesante que se ha descubierto en los últimos 50 años, y es que se descubrió que nosotros mismos producimos en nuestro cuerpo un sistema de analgésicos, ¿cierto? Que disminuyen la sensación del dolor. Por eso habla del sistema de supresión del dolor del encéfalo y de la médula espinal, ¿cierto? Está ubicado tanto en la parte cortical, en la parte del tronco encefálico y en la parte de la médula espinal. Y ese sistema se ha llamado el sistema de los opioides cerebrales. Entonces, todos hemos oído hablar en algún momento de los opioides, ahora que están de moda como drogas de abuso, ¿cierto? Entonces, uno conoce, por ejemplo, la morfina. Todo el mundo ha oído hablar alguna vez de la morfina. La morfina es un medicamento que se obtuvo a partir de una sustancia que se llama el opio, ¿cierto? El opio se obtiene
de algunas plantas como la amapola. Entonces, de ahí también se obtiene la heroína, porque la heroína y la morfina son sustancias opioides. Entonces, nosotros, los seres humanos, también producimos nuestros propios opioides para disminuir la sensación del dolor, para que el dolor no sea tan intenso. Entonces, dice que más de una docena en diferentes puntos del sistema nervioso central de sustancias opioides. Son productos de degradación como la proopiomelanocortina, la proencefalina, la prodinorfina, que terminan convirtiéndose en melanocortina, en encefalina, en dinorfina. Todas estas son encefalinas, ¿cierto? Que nos ayudan a disminuir la sensación del dolor. Las más sobresalientes son la beta-endorfina, que se produce en el hipotálamo y la hipófisis, la metaencefalina, la leucoencefalina y la dinorfina, que se producen en el tronco y en la médula espinal. Todas estas sustancias disminuyen la sensación de dolor, propician inhibición presináptica y postsináptica de fibras para el dolor tipo C y A delta, que las vimos hace rato, al hacer sinapsis en las astas dorsales, impidiendo que la sensación de dolor suba. Entonces, la inhibición de la transmisión del dolor mediante la presencia de señales sensitivas táctiles simultáneas. ¿Qué otras cosas nos ayudan para disminuir el dolor, además de la producción de estas encefalinas? Entonces, se dice que la estimulación de fibras sensitivas grandes tipo A-beta, procedentes de receptores táctiles periféricos, pueden deprimir la transmisión de señales del dolor procedentes de la misma región corporal. Y yo quiero recordarles a ustedes una cosa que tal vez todos lo experimentamos cuando chiquitos. Cuando le dolía la barriga, su mamá lo primero que hacía era sobarle la barriga. Y entonces, ¿se acuerda que y le cantaban a uno bobadas, ¿cierto? Y le sobaban la barriga. Pues la mamá tenía toda la razón. Porque resulta que lo que estaba haciendo cuando le soba la barriga es estimular fibras sensitivas grandes tipo A procedentes de receptores táctiles periféricos que los acabamos de ver en la clase anterior. Y eso ha demostrado que esa sensación del roce de la piel deprime la transmisión de las señales del dolor. Lógicamente, no con eso usted no va a sobarle la patica a alguien que se fracture el fémur y con eso lo va a curar, no se puede, ¿no? Produce una inhibición lateral local de la médula. ¿Se acuerdan de la inhibición local lateral? Entonces, haciendo que el dolor se disperse y disminuya. Ese roce y ese toque es la base de la acupuntura y por eso la acupuntura sí funciona. Y una tercera cosa es, entonces lo primero que dijimos es cómo se disminuye el dolor en nosotros sin necesidad de medicamentos. Uno, nosotros mismos con la producción de los opioides naturales. Dos, con el roce, depende de la lesión, lógicamente. No es lo mismo que tener una fractura o una cortada, ¿cierto? Una quemadura. Y otro es la estimulación eléctrica de la zona, también ha demostrado que puede disminuir, por eso en las terapias, en algunos tipos de terapias, de fisioterapia, les ponen corrientes eléctricas para disminuir el dolor. Aquí está el dolor el daño en la piel, se produce transducción, transmisión, y el cerebro produce una percepción del dolor, pero está modulado medularmente, y aquí arriba, gracias a esas sustancias que acabamos de ver, y los sistemas inhibidores descendentes que hacen que el dolor que uno perciba sea mucho menor al que en realidad uno experimentó. Hay distintos tipos de dolores. Ya los hemos clasificado en agudos y crónicos. Otros tipos de dolores son, por ejemplo, uno que se llama dolor referido. Muy interesante. Hablamos de dolor referido a ese dolor en una parte del cuerpo situada bastante alejada del tejido que lo origina. Ustedes lo van a ver en clínica. Les voy a poner un ejemplo clásico. Le llega un paciente con dolor en la región interna del muslo, hombre, y en el testículo, y con un poco de dolor en la espalda. Usted dice, este man tiene un problema del testículo. Pero cuando usted ya ha hecho mucha clínica, ya dice, tiene mucho dolor, sí. Usted dice, ¿sabe qué? Este dolor no es del testículo, este dolor es del ureter, y lo que tiene es un cálculo. ¿Por qué? Porque es un dolor en una parte del cuerpo situada bastante alejada
del tejido que lo origina. Eso se llama un dolor referido. Importante para el diagnóstico clínico de dolencias viscerales en que es el único signo, por ejemplo, el que le estoy diciendo. Aquí está el mecanismo del dolor referido, veámoslo acá. Aquí tenemos fibras cutáneas, ¿cierto? Y fibras nerviosas viscerales, pero que cuando llegan acá, las fibras viscerales comparten este estímulo de acá y entonces llevan la información, y entonces uno siente el dolor en otra parte del cuerpo. Ahí tenemos algunas vías, vea, por ejemplo, en el corazón. ¿Se acuerdan de los dermatomas? Entonces, el corazón, por ejemplo, puede transmitir el dolor al hombro, al brazo izquierdo. Mire. Por eso es que no siempre que a uno le duele el brazo izquierdo es porque tiene un infarto, ¿no? Pero es un buen síntoma cuando sí tiene el infarto. Por eso cuando tiene usted una esofagitis, también le puede doler el pecho. Muy bien, ese era el dolor referido. Ahora hablemos del dolor visceral. Entonces, cuando hablamos de dolor visceral, cualquier fenómeno que produzca estimulación difusa de terminaciones nerviosas para el dolor en una víscera provoca dolor intenso. Entonces, aquí en las vísceras, la estimulación tiene que ser difusa de muchas terminaciones, ¿cierto? Por ejemplo, la isquemia intestinal. La isquemia intestinal, ¿cierto? Se la utiliza para diagnóstico de inflamación, infección o padecimientos de vísceras. Ahora, causas del dolor visceral. Entonces, como le digo, tiene que ser si usted le tocan una zona, por ejemplo, en cirugía, si lo abrieran a usted y le comienzan a chuzar una parte del intestino, seguramente usted no va a sentir dolor, porque para que sienta dolor en esta zona, ¿se acuerda que hace rato dijimos que tenía muy pocos receptores? Entonces necesitamos una información mucho más difusa. Entonces, para producir el dolor visceral, se puede producir por isquemia, la cual produce secreción de bradicinina y enzimas proteolíticas que ya dijimos que estaban directamente implicadas con dolor, o estimulación mecánica isquémica, por ejemplo, en espasmo de vísceras huecas. Es el típico dolor del cólico que sienten los pacientes en esos casos. O estímulos químicos en las gastritis, por ejemplo, cuando hay vertimiento de jugos gástricos, hace que ese estímulo químico sea el que produzca el dolor visceral. O por hiperdilatación de víscera hueca, cuando se está muy llena la víscera, cuando está taponada, por ejemplo. Entonces, hay un tipo de dolor que se llama el dolor parietal, provocado por estas enfermedades. Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de la peritonitis, ¿sí o no? Entonces, cuando ya por ejemplo, el apéndice, que fue la víscera acá que produjo, por ejemplo, por isquemia o por espasmo, el dolor, pero cuando ya regó las sustancias químicas por ejemplo, se reventó el apéndice y regó sustancias al peritoneo, entonces el dolor ya se llama dolor parietal. El peritoneo parietal tiene amplia inervación dolorosa y ese sí que duele, de nervios periféricos, y entonces produce el dolor de carácter agudo. Por eso el apéndice, la apendicitis, antes, y puede ser sin necesidad de haberse roto, como se va inflamando, la inflamación de él y esa inflamación que se va llenando de líquido, esa hiperdilatación produce dolor, pero el roce, como va creciendo, comienza a rozar el peritoneo, ese roce aumenta el dolor y el dolor se vuelve de carácter agudo. Entonces, el dolor visceral se convierte en dolor parietal también. El verdadero dolor visceral es referido y el parietal localiza directamente en la zona dolorosa. En realidad, cuando uno siente el dolor del apéndice, es que el apéndice comienza a tocar esa zona y es lo que usted está sintiendo como dolor verdadero. Entonces, ¿cuál es la vía parietal para la transmisión del dolor abdominal torácico? El ejemplo está en lo que les acabo de decir del apéndice inflamado, un paciente que aquí, veamos aquí el apéndice del paciente y aquí el dolor que está produciendo si se inflama. Pues, ¿por qué nos duele
en la apendicitis, porque esa inflamación, el apéndice, duele por la dilatación del propio apéndice, pero duele porque comienza a tocar el peritoneo. Entonces, miren, la información del peritoneo va por este lado, a L1, mientras que el apéndice asciende por este lado por T10. Entonces, por fibras de dolor visceral entran a la médula por T10, T11. Por eso el dolor, por eso usted le empieza el dolor de la apendicitis en el ombligo. Si el impulso se origina del peritoneo parietal, entonces el dolor se va aquí a esta zona, a la fosa ilíaca derecha. Por eso es que al comienzo del apéndice a uno le duele por acá, porque le está doliendo solo el apéndice. Pero cuando ya el apéndice se crece y comienza a tocar el peritoneo, ya el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha. Eso lo van a aprender allá cuando vean clínicas. Y recuerden esto, y chicaníenle allá, que ustedes se acuerdan que el dolor empieza acá porque al principio el dolor es visceral y la información se va por T10 y después se ubica en la fosa ilíaca derecha porque el dolor se va exclusivamente, ¿cierto? Por el peritoneo en la zona exacta. Simplemente para mencionar algunos tipos de alteraciones de la sensibilidad somática relacionadas con el dolor, la hiperalgesia se considera hiper es mucho y algo siempre, algesia siempre es dolor. Por eso analgésico es analgésico. An es sin, algésico, dolor. Entonces, los analgésicos son los que quitan el dolor. Hiperalgesia, mucho dolor. Y puede haber una hiperestimulación de los receptores, de los nociceptores del dolor, y puede ser de tipo primario o secundario. Primario, cuando hay una vía demasiado excitable, y secundario, cuando ese dolor facilita que llegue la información más rápidamente y eso produce mucho dolor. Por ejemplo, el herpes zóster, lo van a ver después ustedes, simplemente por poner un ejemplo, ahorita no vamos a... Pues en esta clase no, de pronto yo los pongo a estudiar más adelante. El virus del herpes infecta el ganglio raquídeo y puede producir un tipo de dolor, el tic doloroso, por poner algunos ejemplos. Muy bien. Hay otro síndrome que se llama el Brown-Séquard, no vamos a profundizar sobre el Brown-Séquard. Y por último vamos a hablar de las cefaleas, cuando hablemos de dolor. Entonces, dolor referido desde estructuras profundas, y las cefaleas no siempre son porque el problema está en la cabeza. Pueden haber dolores de cabeza de origen intracraneal o de origen extracraneal, ¿cierto? Y aquí están, no voy a profundizar mucho en ellas, porque de eso se va a tratar cuando ya tengamos como vamos, ya dieron vía libre, hablaremos ahorita de las evaluaciones, pues vamos a hacer unos talleres con respecto a esto. Por eso no vamos a profundizar mucho en esto. Y ya para terminar por hoy, porque ya deben estar cansados, entonces hablemos de la sensibilidad térmica. Entonces, la clave está en este cuadrito, mis hijos. Aquí este cuadrito explica todo. Entonces, la sensibilidad térmica se divide en 3 tipos de receptores. Hay unos dolores específicos para el frío, hay unos dolores específicos para el calor, ¿cierto? Y hay unos dolores específicos para el dolor referido al frío y el dolor referido al calor. Entonces, ¿dónde están situados esos 3 tipos de receptores? Por debajo de la piel, en puntos sueltos y separados entre sí. ¿Qué se ha demostrado? Que tenemos muchos más receptores para el frío que receptores para el calor. Dice que el número varía dependiendo de la zona del cuerpo. Por ejemplo, hay entre 15 a 25 puntos para el frío en los labios, pero 3 a 5 en los dedos de la mano o 1 en el tronco. Pues, ¿dónde sentimos más frío? Pues en los labios, por eso es que nos ponen morados rápidamente. Este gráfico ahorita lo voy a explicar, pero ahorita devolvámonos. Entonces, el calor está conducido por terminaciones nerviosas libres, tipo C, o sea, de baja velocidad, eso ya lo dijimos hace rato, de 0,4 a 2 metros por segundo. Son terminaciones nerviosas libres, las del frío también, fibras nerviosas mielínicas a delta que se ramifican varias veces. Miren que el frío se conduce más rápido. Algunas tipo C, pero la velocidad es mucho más rápida que la del calor, 20 metros por segundo. Los receptores térmicos se adaptan luego de un cambio brusco de temperatura. Ojo con eso, los receptores térmicos se adaptan luego de un cambio brusco de temperatura. Dice que la detección de la temperatura modifica la velocidad de reacciones químicas intracelulares con cada variación de 10
grados centígrados. ¿Cierto? Por eso cuando uno cambia rápidamente del frío al calor o del calor al frío, uno siente el golpe tanto de una cosa como de la otra, porque eso modifica las reacciones químicas. Entonces, las sensaciones térmicas pueden detectar cambios rápidos de temperatura hasta de 0.01 grados centígrados. Se afecta a toda la superficie corporal simultáneamente. Eso es lo que se llama la sumación térmica. No pasa lo mismo cuando metemos la mano en la nevera, por ejemplo, solamente la mano. Se transmiten por vías paralelas a las señales del dolor, por eso están relacionadas con el dolor. En la médula ascienden o descienden por un fascículo que se llama el de Lissauer y terminan en las láminas 1, 2, 3 de las astas dorsales, ascienden al fascículo sensitivo anterolateral opuesto y terminan, como todos, tronco encefálico, en el tálamo, y de ahí se dirigen ¿a dónde? A la corteza somática. Ay, espera, que yo quiero explicarles el cuadrito del dolor y del... Espera un momentico, yo quiero explicarles el cuadrito del dolor, del frío y del calor. Espérenme un momentico que ese cuadrito es... Y ya terminamos. Entonces, ojo con esto. Lo que se ha determinado es, aquí está frío con dolor, es este, receptores del frío, receptores del calor y calor con dolor. Entonces, se dice que por debajo de 15 grados ya comenzamos, ya se despiertan las sensaciones de frío con dolor. No quiere decir que uno en Pasto mantiene 12 grados, 13 grados, pero por eso es que uno ya, cuando está por debajo de 15 grados, ya comienza a sentir más frío, ¿cierto? Y si comenzara a descender mucho más, llega un momento en que va a comenzar a sentir dolor con ese frío. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted se han dado cuenta, la ducha fría, cuando se baña con agua fría en una madrugada, si la temperatura es muy baja y el agua está muy baja, uno siente verdadero dolor al comienzo, ¿cierto? Es por esto, porque se confunden los dos. Pero fíjense que las sensaciones de los receptores para el frío, uno tranquilamente a los 6, 7 grados los tiene. Pero de ahí para abajo ya se confunden los dos. Frío, sí, pero con algo de dolor. Entre más, pues más se van a sentir. ¿Qué pasa con el calor? Mire que los receptores del frío siguen, pero después de los 22, 23 grados comienzan a caer y ya dejamos de sentir frío. A partir de los 30 comenzamos a sentir calor. Aquí en esta franja entre los dos se llama una franja en la cual somos indiferentes. Ni tenemos frío, ni tenemos calor. ¿Cierto? Ahora eso depende a lo que usted esté acostumbrado, lógicamente. Estamos hablando de sensaciones. Aquí el temblor. La sensación de calor pura a partir de los 30 grados como tal. Después de los 45 desciende, mire, perdón, comienza a descender. Y a partir de los 45 grados comenzamos a sentir calor con dolor. Calor con dolor hasta que ya se vuelve solamente dolor. ¿Listos? Bien, eso quería decirles ya para terminar. Entonces, para terminar, cositas. Camila, porfa, me informa quiénes no asistieron. Listo, profe, yo ya le comunico a quien no pudo asistir a la clase hoy. Vale, muchas gracias. Eso por un lado. Dos, como ya dieron vía libre para las evaluaciones, a mí me mandó Alexis antes de su terrible renuncia, me mandó la información y la universidad también. Entonces, definitivamente, lo que veo es que no se pueden hacer exámenes sincrónicos. Entonces, vamos a trabajarlo con talleres, con casos clínicos y con mapas conceptuales. Yo les digo exactamente qué es lo que vamos a hacer, qué temas, pero vamos a trabajarlo todo por grupos, ¿vale? Yo no voy a trabajar nada individual. Definitivamente no voy a trabajar nada individual para que no hayan líos. ¿Sí me entiende? Que hay gente que no se pueda conectar.
Entonces, lo que sí quiero es que como vamos a trabajar en grupo, la gente que tenga dificultad para conectarse, pues arme grupos con gente que sí pueda, pero por lo menos, no sé, por correo electrónico, que se colaboren, que le colaboren a los grupos. Entonces, terminamos siendo, yo no sé cómo, yo no sé, es que yo no entiendo ya lo del grupo de los que sí pasan, los que no pasan. En fin, hagamos grupos de 3 personas, ¿vale? Armen de una vez los grupos de 3 personas para cuando yo ya les diga qué es lo que vamos a hacer. Entonces, yo ya les envío la información. Yo esta semana diseño qué es lo que vamos a hacer. Seguramente la semana entrante hacemos clase y la otra lo dejamos solamente para que me envíen ya los trabajos. Lo vamos a hacer por plataforma. Entonces, en plataforma hay una vaina que se llama buzón. Ahí me envían los trabajos para yo revisarlos y lo vamos haciendo. Yo les doy tiempo suficiente, no se preocupen. No vamos a hacer trabajos de un día para otro. ¿Sí me entiende? Para que tengan tiempo de reunirse y todo. Y vamos determinando los porcentajes de cada uno de ellos. Los trabajos más grandes pues valdrán por parcial, los trabajos más pequeños valdrán por, por, por quizzes, pero déjenme, yo primero tengo que revisar exactamente los temas porque pues, esto es muy complejo para uno como docente poder determinarlo. Yo esta semana voy mirando los temas y ya la semana entrante o en estos días ya les voy contando, ¿vale? Para poder empezar la parte evaluativa. Si ustedes me preguntan a mí, eh, pues es lo que hay, mis hijos. Entonces, en ese sentido, ustedes saben cómo yo soy de franco para decir las cosas. Hay gente que va a terminar pasando sin merecer pasar, pero yo no puedo hacer nada frente a eso. Eso es lo que hay. Entonces, yo sí les pido el favor de que lo hagan de corazón. Pues hacer una de las propuestas que han dicho era dejar abierto un examen 8 horas. Eso no tiene sentido, pues, dejar abierto un examen 8 horas para que todo el mundo se copie, para que se lleve las preguntas, eso no tiene ningún sentido evaluativo. Entonces, la responsabilidad de la evaluación va a caer solamente en ustedes. ¿Sí me entienden? Entonces, habrá gente que va a pasar sin saber nada. Yo ya sale de mi responsabilidad como docente. Yo cumplo con lo mío, pero la parte evaluativa, pues eso no es culpa ni de los docentes, no es culpa ni de la universidad, no es culpa de los estudiantes, no es culpa de nadie. Pero que va a ser muy floja, va a ser muy floja y va a gente que va a pasar muy flojo a otros semestres. Los buenos seguirán siendo buenos y siempre van a ser buenos. ¿Sí me entienden? La otra gente, pues yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo no estoy de acuerdo. Porque en las otras universidades sí se pudo hacer. Gente viviendo lejos, en Tumaco, hubo estudiantes de gente que no tenía, que tenía ciertas dificultades y todos presentaban los exámenes, todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. Aquí no, pues mis hijos, ahí el problema es lo que estamos haciendo con la universidad pública y no podemos hacer nada más, ¿vale? Entonces, como le digo, yo no voy a hacer trabajos individuales, yo no voy a hacer pruebas de ningún tipo, solamente van a ser, como le digo, porque la universidad lo prohibió, ahí dice que no se pueden hacer pruebas sincrónicas, sino todas asincrónicas. Entonces, armen los grupos y yo esta semana voy armando los trabajos, ¿vale? Y ya vamos charlando. Cualquier cosa me van preguntando, mis hijos. Muchas gracias por todo y nos veremos dentro de 8 días.